Ellen Giovanni estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las nubes grises se deslizaban lentamente por el cielo. Sus ojos estaban fijos en la distancia, pero sus pensamientos giraban en torno a los cambios que se avecinaban en su vida. Hoy era el día que había temido en secreto durante las últimas semanas, el día en que llegaría su suegra. Patricia Giovanni, la madre de Bernardo, su marido, había decidido mudarse con ellos después de que su propia casa resultara dañada por las inundaciones. Ellen comprendió que se trataba de una medida temporal, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. La relación con su suegra siempre había sido tensa y la idea de tener que vivir bajo el mismo techo le producía escalofríos. «Mamá, ¿cuándo viene la abuela?». La voz de Chloe, de 7 años, sacó a Ellen de su ensueño. «Pronto, cariño», respondió Ellen volviéndose hacia su hija y esbozando una sonrisa. «Papá ha ido a recogerla al aeropuerto. ¿Has guardado ya tus juguetes como te pedí?». Chloe asintió, pero su hermano gemelo Nicholas, que estaba sentado en el sofá con una tableta, resopló. «¿Para qué limpiarlo? La abuela va a decir que somos unos vagos». Ellen suspiró. Incluso los niños estaban sintiendo la tensión de la llegada de Patricia. Se acercó a su hijo y le cogió con delicadeza el portapapeles. «Nicolás, tratemos de recibir a la abuela con el corazón abierto. Ha pasado por un momento difícil y necesita nuestro apoyo». El chico asintió de mala gana, pero había duda en sus ojos. Ellen comprendía sus sentimientos. En sus 32 años nunca había conseguido llevarse bien con Patricia. El sonido de un coche deteniéndose hizo que todos dieran un respingo. Ellen se miró por última vez en el espejo, arreglándose el pelo y subiéndose la blusa. Quería estar impecable, sabiendo lo exigente que era su suegra con su aspecto. La puerta principal se abrió y entró Bernardo, cargado con 2 pesadas maletas. Detrás de él, majestuosa y pausadamente, venía Patricia Giovanni. «¡Mamá!», exclamó Bernardo con una sonrisa. «Bienvenida a nuestra casa». Patricia, una mujer alta, de postura impecable y mirada penetrante, recorrió el recibidor con ojo crítico. «Gracias, querida», dijo quitándose los guantes. «Espero no molestarla con mi presencia». Ellen se adelantó y le tendió la mano en señal de saludo. «Hola, Patricia. Estamos encantados de que vayas a vivir con nosotros». Su suegra respondió al apretón de manos, pero su mirada era fría. «Hola, Ellen. Espero que hayas preparado la casa para mi llegada. Ya sabes lo importante que es el orden para mi tranquilidad». Ellen sintió que sus hombros se tensaban, pero mantuvo la sonrisa. «Por supuesto, Patricia. Los niños y yo llevamos todo el día preparándonos». «¡Abuela!», exclamaron Chloe y Nicholas corriendo hacia Patricia. El rostro de la anciana se suavizó mientras abrazaba a sus nietos. «Queridos míos, cuánto habéis crecido. Espero que os portéis bien y obedezcáis a vuestros padres». «Sí, abuela», dijeron los niños al unísono. Patricia se volvió hacia Bernardo. «Hijo, ¿me acompañas a mi habitación? El viaje ha sido agotador». «Por supuesto, mamá», respondió Bernardo. «Ellen, ¿me ayudas con las maletas?». Ellen asintió y cogió una de las maletas, siguiendo a su marido y a su suegra escaleras arriba. Cuando entraron en la habitación de invitados, Patricia se detuvo en el umbral, escrutando la estancia. «Espero que estén cómodos aquí», dijo Ellen. «He hecho todo lo posible por acomodarte». Patricia recorrió lentamente la habitación, pasando el dedo por la superficie de la cómoda. «No está mal», dijo al fin. «Aunque preferiría la cama contra la otra pared, y las cortinas son demasiado brillantes para mi gusto». Ellen sintió que la irritación crecía en su interior, pero se contuvo. «Podemos cambiar los muebles si quieres», sugirió. «Y yo puedo buscar otras cortinas». «No te preocupes, querida», respondió Patricia con una leve sonrisa. «Lo arreglaré yo misma. Ya sabes lo importante que es crear el ambiente adecuado en una casa». Bernardo no pareció darse cuenta de la creciente tensión entre las mujeres. «Mamá, debes de estar cansada del camino.
¿Por qué no descansas y cenamos juntos más tarde? Es una idea estupenda, hijo, aceptó Patricia. Ellen, espero que hayas preparado algo especial para mi llegada. Ellen sintió que el color subía a sus mejillas. Ya, pensaba pedir comida italiana en el restaurante. Pensé que te gustaría un recuerdo de tu tierra natal. Patricia apretó los labios. Cariño, ¿no podrías preparar algo casero? Ya sabes lo importante que es para una familia reunirse alrededor de la mesa con comida preparada con cariño. Bernardo se apresuró a intervenir. Mamá, la idea del restaurante es estupenda. Estamos todos cansados y será una buena manera de celebrar tu llegada sin complicaciones. Ellen lanzó una mirada de agradecimiento a su marido, pero en su interior ya bullía una tormenta de emociones. Sentía que aquello no había hecho más que empezar y que tenía una larga lucha por delante para mantener la paz en la casa. Cuando salieron de la habitación, dejando a Patricia descansando, Ellen le susurró a Bernardo. No estoy segura de que haya sido una buena idea. Bernardo pasó el brazo por los hombros de su mujer. Todo irá bien, cariño. Dale tiempo a mamá para que se adapte. Está un poco chapada a la antigua, eso es todo. Ellen asintió, pero en el fondo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con la llegada de Patricia, había una nueva fuerza en su hogar, y Ellen sentía que tendría que luchar por su lugar bajo el sol. No podía prever todas las dificultades que se avecinaban, pero estaba decidida a conservar su familia y su cordura, pasara lo que pasara. Mientras bajaban las escaleras, Ellen oyó que Chloe y Nicholas discutían sobre quién se sentaría al lado de su abuela en la cena. Había pasado una semana desde que Patricia Giovanni se había mudado a casa de su hijo. Para Ellen, aquellos 7 días parecían una eternidad. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que hoy fuera diferente, pero cada noche se iba a la cama con el corazón encogido. Ese domingo por la mañana, Ellen estaba junto a los fogones preparando el desayuno para su familia. Se había levantado temprano a propósito para tenerlo todo listo antes de que se despertara su suegra. Sin embargo, el sonido de unos pasos detrás de ella la hizo estremecerse. «Buenos días, Ellen». La voz de Patricia sonaba alegre. «Te has levantado muy temprano». Ellen se dio la vuelta intentando ocultar su decepción. «Buenos días, Patricia. Sí, quería preparar el desayuno para todos». Patricia se acercó y miró con ojos críticos la mesa de la cocina. «Vaya, ¿estás haciendo tortitas?», arrugó ligeramente la nariz. «Sabes, en nuestra familia siempre desayunábamos avena. Es mucho más sano». Ellen sintió que sus hombros se tensaban. Las tortitas son la comida favorita de los niños los domingos por la noche. Es una tradición familiar. «Las tradiciones pueden y deben cambiarse si no son saludables», replicó Patricia abriendo el armario. «¿Dónde están tus copos de avena? Prepararé un desayuno sano de verdad». Ellen respiró hondo, intentando mantener la calma. «Patricia, agradezco tu preocupación, pero los niños llevan toda la semana deseando comer estas tortitas. Quizá podamos probar tus copos de avena otro día». Patricia apretó los labios, pero antes de que pudiera contestar, un somnoliento Bernardo entró en la cocina. «Buenos días, queridos», besó a su madre en la mejilla y abrazó a Ellen. Tortitas. Me encantan nuestros desayunos dominicales». Ellen sonrió agradecida a su marido, pero notó cómo el rostro de su suegra se ensombrecía. «Bernardo, querido», comenzó Patricia, ¿no crees que ha llegado el momento de introducir hábitos alimenticios más saludables? Has engordado desde la última vez que te vi». La sonrisa de Bernardo se desvaneció ligeramente, pero intentó reírse. «Ah, mamá, es todo el amor y los cuidados de Ellen. Su cocina es tan buena que es imposible resistirse». «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», insistió Patricia. «Ellen, querida, deberías cuidar más la salud de tu familia. Tal vez necesites lecciones de nutrición adecuada». Ellen sintió que el color le inundaba la cara.
Abrió la boca para objetar, pero en ese momento Chloe y Nicholas entraron volando en la cocina. ¡Tortitas!, gritaron al unísono. «Silencio, niños», dijo Patricia con severidad. «La gente decente no grita en la mesa». Los niños se callaron al instante, lanzando miradas culpables a su abuela. Ellen sintió una punzada de fastidio. Hacía una semana los desayunos de los domingos habían estado llenos de risas y alegría. «No pasa nada», dijo suavemente acariciando la cabeza de los niños. «Vamos a la mesa». El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Ellen podía sentir la mirada de desaprobación de Patricia cada vez que ponía otra tortita en el plato de los niños. Bernardo no pareció darse cuenta de este enfrentamiento silencioso, atiborrándose de su desayuno y hablando de sus planes para el día. «He pensado que hoy podríamos ir al parque», sugirió. «Hace buen tiempo, podríamos hacer un picnic». «Es una idea espléndida», se animó Patricia. «Prepararé una cesta con comida. Tengo una receta estupenda de bocadillos de atún que te preparaba de pequeño, Bernardo». Ellen sintió que se le apretaban las tripas. Ya había planeado el menú para el picnic, pero ahora sus ideas volvían a ser rechazadas. «En realidad», comenzó con cautela, «ya he comprado todo lo que necesito para el picnic. Están los aperitivos favoritos de los niños y...» «Oh, Ellen», la interrumpió Patricia con una sonrisa condescendiente, «eres tan joven e inexperta. Créeme, mis bocadillos de atún son perfectos para un picnic familiar. Bernardo, te acuerdas de lo mucho que te gustaban, ¿verdad?» Intercalado entre las dos mujeres, Bernardo sonrió torpemente. «Por supuesto, mamá. Tus bocadillos siempre estaban buenísimos, pero quizá también podríamos comer algo de lo que hizo Ellen. Cuanta más comida, mejor es el picnic, ¿no?» Ellen miró a su marido agradecida, pero sintió que solo era una tregua temporal. Patricia apretó los labios, pero asintió. «De acuerdo, si insistes, pero de todos modos haré mis bocadillos. Estoy segura de que los niños apreciarán una verdadera comida casera». Aquellas palabras golpearon dolorosamente a Ellen. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No puedes mostrar debilidad, sobre todo delante de los niños. «Mamá, ¿nos das la pelota?», preguntó Nicolás, sin darse cuenta de la tensión entre los adultos. «Claro, cariño», contestó Ellen tratando de mantener la voz alegre. «Pero no os olvidéis los jerseys», intervino Patricia. «Ellen, tú te encargarás de que los niños vayan bien abrigados, ¿verdad? Es tan fácil resfriarse a su edad». Ellen sintió que su paciencia empezaba a agotarse. «Patricia», dijo, intentando hablar con calma, «sé perfectamente cómo vestir a mis hijos. No hay por qué preocuparse». «Solo quiero asegurarme de que están bien cuidados», respondió Patricia con una leve sonrisa. «Después de todo, una madre siempre sabe más». Ellen apretó los puños bajo la mesa. Quería replicar, decir algo duro, pero una mirada a las caras de preocupación de los niños la detuvo. «Ahora no, delante de ellos no». «Gracias por preocuparos», dijo. «Me aseguraré de que todos vayan vestidos para el tiempo que hace». Bernardo, sintiendo la tensión, se apresuró a cambiar de tema. «Entonces, ¿quién me ayudará a montar la cesta de picnic?». Los niños se ofrecieron a ayudar con entusiasmo y pronto la cocina se llenó del ajetreo de los preparativos para salir. Ellen hacía mecánicamente su parte del trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en lo rápido que habían cambiado sus vidas con la llegada de Patricia, en cómo cada día se convertía en una batalla silenciosa por el control de la casa y de la familia. Cuando todos salieron de la casa y Bernardo cerró la puerta, Ellen se quedó un momento en el porche. Respiró hondo, tratando de reponerse para el día que tenía por delante. Sabía que sería algo más que un picnic en el parque. Cada palabra y cada acción serían importantes. Hacía un mes que Patricia se había instalado en casa de Giovanni. En ese tiempo, la tensión entre Ellen y su suegra no había hecho más que crecer, convirtiéndose en una guerra silenciosa por el control de la casa y de la familia. Este jueves,
Ellen volvía a casa tras un agotador día de trabajo. Soñaba con una noche tranquila con sus hijos y quizás una cena romántica con Bernardo cuando éste volviera de una reunión de negocios. Sin embargo, cuando se dirigía a la casa, vio varios coches desconocidos en el camino de entrada. Al entrar en la casa, Ellen oyó voces y risas procedentes del salón. Se detuvo vacilante en el umbral de la puerta, tratando de comprender la escena que tenía ante sí. Patricia estaba sentada en el centro del salón, rodeada de 4 ancianas. Charlaban animadamente, tomando té de la vajilla más fina de Ellen. Había un enorme pastel sobre la mesita y el aroma de los productos recién horneados flotaba en el aire. «Oh, Ellen, querida», exclamó Patricia al ver a su cuñada. «Por fin estás en casa. Deja que te presente a algunos de mis viejos amigos. Hemos decidido organizar una pequeña fiesta del té». Ellen se quedó inmóvil, atónita ante lo que estaba ocurriendo. Recordaba vagamente que Patricia había mencionado una posible visita de amigas, pero no esperaba que ocurriera tan pronto y sin previo aviso. «Hola», dijo, intentando sonreír. «Encantada». Una de las señoras, de pelo rojo brillante y ojos penetrantes, salió a su encuentro. «¿Así que esta es la Ellen de la que nos hablaste, Patricia?», le dirigió una mirada apreciativa. «Me llamo Vivian. Hemos oído hablar mucho de usted». Ellen sintió que el color le inundaba las mejillas. Solo podía adivinar lo que Patricia había contado a sus amigas sobre ella. «Espero que solo cosas buenas», intentó bromear, pero sonó forzada. «Oh, Patricia nos ha estado contando cómo te has estado intentándolo», dijo otra señora de pelo gris arreglado con un estilo elaborado. «Soy Dorothy, por cierto. Las mujeres jóvenes de hoy en día no siempre se dan cuenta de lo importante que es llevar una casa como es debido y cuidar de una familia». Ellen sintió que la ira hervía en su interior, pero trató de mantener la calma. «Le aseguro que hago todo lo que puedo por mi familia», dijo discretamente. «Claro que sí, querida», intervino Patricia con una leve sonrisa. «Todos fuimos jóvenes e inexpertos alguna vez, pero no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte a convertirte en una auténtica señora de la casa». Ellen apretó los puños, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas. Quería protestar, decir algo duro, pero en ese momento, Chloe y Nicholas entraron corriendo en la habitación. «¡Mamá!», gritaron, corriendo hacia Ellen. «Silencio, niños», dijo Patricia con severidad. «¿Qué os he dicho de los modales?». Los niños se callaron al instante, lanzando miradas culpables a su abuela. Ellen sintió que el corazón se le estrujaba de dolor y rabia. «No pasa nada», dijo abrazando a los niños. «¿Qué tal el día?». «Ha sido estupendo», empezó Nicholas. «La abuela nos enseñó a hacer galletas y luego... y hemos hecho tarjetas para sus amigos», le interrumpió Chloe. Ellen sintió una punzada de celos. Ella solía hornear galletas con los niños los fines de semana. Era su tradición especial. «Es maravilloso», dijo, intentando sonar sincera. «¿Habéis hecho los deberes?». Los niños se miraron y Ellen comprendió la respuesta sin necesidad de palabras. «La abuela dijo que podíamos hacer los deberes más tarde», murmuró Nicolás. «Dijo que a veces era más importante pasar tiempo con la familia». Ellen respiró hondo, tratando de contener su irritación. «Comprendo. Pero hagamos las lecciones ahora, ¿de acuerdo?». Se volvió hacia los invitados. «Si nos disculpan, tenemos que...». «Oh, no te preocupes por las lecciones, querida», la interrumpió Patricia. «Los niños se lo han pasado muy bien con nosotros. Estoy segura de que una noche fuera no les vendría mal. ¿Por qué no te unes a nosotros?». Vivian estaba a punto de contarnos cómo había educado a sus hijos. Sería bueno que escucharas. Ellen sintió que se le cortaba la respiración. Miró a los niños, a Patricia y sus amigas, el desorden del salón que tendría que limpiar más tarde. En ese momento se dio cuenta de que había llegado a su límite. «No», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma. «No, Patricia, los niños irían a hacer los deberes».
Ya. Se hizo el silencio en la habitación. Patricia y sus amigas miraron a Ellen con asombro. Ellen, querida, empezó Patricia con una nota de irritación en la voz. ¿No crees? Creo, la interrumpió Ellen sintiendo que le temblaba la voz, que es hora de poner límites. Esta es mi casa, y yo decido cómo educar a mis hijos. Se volvió hacia Chloe y Nicholas. Vamos, chicos, vamos a hacer los deberes y luego quizá horneemos nuestras galletas favoritas. Los niños, percibiendo la tensión, siguieron en silencio a su madre. Mientras subían las escaleras, Ellen oyó que Vivian susurraba en voz alta. Patricia, tenías razón. Tiene problemas de disciplina. Ellen apretó los dientes pero no se volvió. Sabía que aquel momento sería el punto de inflexión en la relación con su suegra. La guerra que había intentado evitar durante tanto tiempo era ahora inevitable. Cuando entraron en el cuarto de los niños, Ellen cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. Miró los rostros preocupados de sus hijos e intentó sonreír. Todo va a salir bien, dijo, más para tranquilizarse a sí misma que para tranquilizarlos a ellos. Vamos a seguir con nuestras clases y luego os contaré el secreto de las galletas perfectas que me enseñó mi madre. Mientras los niños sacaban sus libros de texto, Ellen se preparaba mentalmente para la batalla que le esperaba abajo. La mañana del sábado en casa de Giovanni comenzó con el anuncio sorpresa de Patricia. He invitado a comer al pastor Michael, dijo al entrar en la cocina donde Ellen preparaba el desayuno. Quiere hablar del bautizo de los niños. Ellen se quedó paralizada, sosteniendo una espátula entre las manos. Se volvió lentamente hacia su suegra. ¿Perdón? ¿Qué bautizo? Patricia suspiró con la mirada de quien explica cosas obvias a un niño. Ellen, querida, no puedes dejar a los niños sin bautizar. Es indecoroso. Ellen sintió que la ira hervía en su interior. Hacía tiempo que Bernardo y ella habían decidido que dejarían que los niños eligieran su propio camino espiritual cuando fueran mayores. Patricia, comenzó, intentando hablar con calma. Bernardo y yo ya hemos hablado de este asunto. No pensamos bautizar a los niños ahora. No seas tonta, dijo Patricia. Bernardo lo entenderá. Siempre ha respetado las tradiciones de nuestra familia. En ese momento Bernardo entró en la cocina, estirándose y bostezando. Buenos días, queridos. ¿De qué estamos hablando? Tu madre ha invitado al pastor para hablar del bautizo de los niños, dijo Ellen, sin ocultar la irritación en su voz. Bernardo se quedó helado, desviando la mirada de su mujer a su madre. ¿Qué? Mamá, ya lo hemos hablado. Hijo, le interrumpió Patricia, date cuenta de lo importante que es. Piensa en el futuro de tus hijos, en su educación espiritual. Bernardo parecía confuso. Pero Ellen y yo decidimos... Exacto, intervino Ellen, sintiendo que su paciencia se agotaba. Lo hemos decidido. Son nuestros hijos y tomaremos nuestras propias decisiones sobre su educación espiritual. Patricia apretó los labios. Ellen, querida, no entiendes la importancia de la tradición. Quizás si te hubieras criado en una familia más tradicional. Aquello fue el colmo. Ellen dejó la espátula sobre la mesa con estrépito. «¡Basta!», exclamó, sorprendiendo con su tono tanto a Patricia como a Bernardo. «Te respeto, Patricia, pero has ido demasiado lejos. No tienes derecho a tomar esas decisiones por nosotros». Bernardo intentó intervenir. «Calmémonos todos y...» «No, Bernardo», le interrumpió Ellen. «Llevo demasiado tiempo callada. Tu madre interfiere constantemente en nuestras vidas, critica mis decisiones, socava mi autoridad delante de los niños. No puedo soportarlo más». Patricia se enderezó con los ojos brillantes. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Solo intento ayudar. Si fueras mejor madre y esposa, no tendría que entrometerme». Estas palabras golpearon a Ellen como una bofetada. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «No estás ayudando, Patricia. Estás destruyendo nuestra familia.
Y si no puedes respetar nuestras decisiones y nuestras vidas, quizá deberías plantearte buscarte otro sitio donde vivir. Se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Bernardo pasó la mirada de su mujer a su madre, sin saber qué decir. Patricia fue la primera en romper el silencio. Bernardo, ¿la has oído hablar conmigo? ¿De verdad vas a dejar que eche a tu propia madre? Bernardo parecía completamente perdido. Mamá, Ellen, por favor, vamos a... Pero Ellen no pudo contenerse. No, Bernardo, estoy harta de ser buena y paciente. Te quiero, pero tienes que tomar una decisión. O apoyas a tu mujer y nuestras decisiones juntos, o... No terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire. En ese momento, Chloe y Nicholas entraron corriendo en la cocina, atraídos por el ruido. ¿Qué ha pasado?, preguntó Chloe, mirando las caras tensas de los adultos. Ellen respiró hondo, tratando de calmarse. Nada, cariño. Los adultos solo están hablando de cosas importantes. Cosas muy importantes, añadió Patricia con presión. Sobre la importancia de respetar a los mayores y seguir las tradiciones familiares. Ellen lanzó una mirada mordaz a su suegra. Y de lo importante que es respetar los límites y las decisiones de los demás. Bernardo salió por fin de su estupor. Vale, niños, ¿por qué no os vais a jugar a vuestra habitación? Y los adultos podemos hablar tranquilamente. Cuando los niños se marcharon a regañadientes, Bernardo se dirigió a su mujer y a su madre. Mirad, me doy cuenta de que todos tenemos nuestras propias opiniones y creencias, pero tenemos que encontrar la manera de convivir pacíficamente. Mamá, te agradezco el consejo, pero Ellen tiene razón. Ella y yo tenemos que tomar decisiones sobre nuestros hijos. Patricia parece sorprendida. Bernardo, ¿de verdad vas a dejar que ella dicte las condiciones? Soy su madre. Y yo soy su mujer y la madre de sus hijos, replicó Ellen, y merezco respeto en mi propia casa. Bernardo levantó las manos, llamando a la calma. ¡Basta! Vamos a calmarnos todos y a discutir esto como adultos. Mamá, agradecemos tu ayuda, pero hay límites que no deben traspasarse. Ellen, comprendo tu irritación, pero intentemos resolver esto pacíficamente. Ellen y Patricia se miraron con hostilidad mal disimulada. Ambas se dieron cuenta de que el conflicto estaba lejos de resolverse. De acuerdo, dijo finalmente Ellen. Hablemos, pero antes llamaré al pastor y cancelaré esta visita imprevista. Salió de la cocina, sintiendo la mirada de Patricia sobre ella. Había pasado una semana desde la tormentosa mañana del sábado. Una frágil tregua se había instalado en casa de Giovanni, pero la tensión se palpaba en cada rincón. Ellen y Patricia intentaban evitar la confrontación directa, hablándose solo cuando era necesario y a través de frases educadas pero frías. Bernardo, atrapado entre dos fuegos, intentaba limar las asperezas, pero a menudo sus esfuerzos solo conseguían irritar aún más a ambas mujeres. Aquella tarde Ellen llegó tarde al trabajo, intentando terminar un proyecto importante. Entró en casa cansada e irritada. Sin embargo, lo que vio en el salón la hizo olvidarse de sus propios problemas. Chloe estaba sentada en el sofá, sollozando, y Nicholas estaba a su lado con una expresión de culpabilidad en la cara. Patricia se agitaba a su alrededor, sosteniendo un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué le pasa?, preguntó Ellen, corriendo hacia los niños. «Oh, Ellen, por fin estás en casa», dijo Patricia con una nota de reproche en la voz. «Chloe se ha caído del columpio del jardín y se ha hecho daño en la rodilla. No es nada grave, pero necesita los cuidados de su madre». Ellen sintió una punzada de culpabilidad e irritación al mismo tiempo. Se arrodilló delante de su hija. «Cariño, ¿cómo te encuentras?». Chloe miró a su madre con ojos llorosos. «Me duele, mamá. Pero la abuela dice que tengo que ser fuerte y no llorar». Ellen lanzó una rápida mirada a Patricia, pero se contuvo de hacer comentarios. «A veces está bien llorar, cariño», dijo suavemente, examinando la abrasión de la rodilla de su hija. «Vamos a limpiarla y a ponerle una venda».
Ya la he tratado con un antiséptico, intervino Patricia. En nuestra época no mimábamos así a los niños. Un poco de dolor les hace más fuertes. Ellen respiró hondo, intentando mantener la calma. Gracias por tu ayuda, Patricia, pero prefiero mis propios métodos de crianza. Se volvió hacia Nicholas. ¿Estás bien, hijo? El chico asintió. Sí, mamá. Intenté coger a Chloe cuando se estaba cayendo, pero no llegué a tiempo. Has hecho bien en intentar ayudar a tu hermana, sonrió Ellen. Si hubiera tenido más cuidado, no habría pasado, dijo Patricia. A su edad, Bernardo ya vigilaba bien a sus primos pequeños. Ellen volvió a poner a prueba su paciencia. Abrió la boca para replicar, pero en ese momento Bernardo entró en la habitación. Ya estoy en casa, anunció, pero se quedó inmóvil al ver la escena. ¿Qué había ocurrido? Mientras Patricia le contaba a su hijo lo sucedido, Ellen se ocupaba de curar la herida de Chloe. Hablaba suavemente a su hija, intentando distraerla del dolor. «¿Sabes?», dijo taponando la abrasión con esparadrapo de unicornio. «Cuando yo tenía tu edad, también me caía de los columpios, pero cada vez me levantaba y volvía a intentarlo». Chloe sonrió entre lágrimas. «¿De verdad? ¿No tenías miedo?» «A veces tenía miedo», admitió Ellen, «pero sabía que si no volvía a intentarlo, nunca aprendería a columpiarme bien alto». «Ellen», intervino Patricia, «no creo que debas animar a una niña a correr riesgos. Tal vez Chloe debería encontrar un pasatiempo más tranquilo». Ellen sintió que sus hombros se tensaban, pero antes de que pudiera contestar, Bernardo intervino. «Mamá, creo que un poco de riesgo es normal en los niños. Tú y yo nos acordamos a menudo de mí trepando a los árboles cuando era niña». Patricia apretó los labios. «Eso es diferente, Bernardo. Tú eras un niño fuerte y Chloe es tan frágil». «Mi hija no es frágil», dijo Ellen bruscamente poniéndose en pie. «Es una chica fuerte y valiente, y estoy orgullosa de ella». Chloe resplandeció ante estas palabras, y Nicholas se acercó más a su hermana como protegiéndola. Bernardo, sintiendo la creciente tensión, trató de apaciguar la situación. «Entonces, ¿quién quiere pizza para cenar? He cogido de camino a casa nuestro pepperoni favorito». «¡Pizza!», exclamaron los niños al unísono, olvidando al instante sus recientes problemas. Patricia frunció el ceño. «Bernardo, cariño, ya sabes que la comida rápida es mala para los niños. Estaba a punto de preparar una cena sana». «Una noche de pizza no hará daño, mamá», dijo Bernardo en voz baja. «Además, es tradición en nuestra familia comer pizza los viernes». Ellen sonrió agradecida a su marido. Últimamente la había apoyado más en los pequeños conflictos con Patricia, y eso le daba esperanzas. «De acuerdo», aceptó Patricia a regañadientes. «Pero mañana prepararé un desayuno sano para todos». Mientras la familia se sentaba a la mesa, Ellen sintió que esta pequeña victoria era solo la calma que precedía a la tormenta. Sabía que Patricia no se rendiría tan fácilmente y que la lucha por la influencia en la familia distaba mucho de haber terminado. Mirando a los niños sonrientes y a su marido colocando la pizza en el plato, Ellen se prometió a sí misma que lucharía por su familia hasta el final. No dejaría que Patricia destruyera lo que Bernardo y ella habían construido durante tanto tiempo. La mañana del domingo fue sorprendentemente tranquila. Ellen se levantó antes de lo habitual y, procurando no despertar a Bernardo, bajó en silencio a la cocina. Para su sorpresa, Patricia ya estaba allí, preparando el desayuno. «Buenos días, Ellen», dijo su suegra sin volverse. «He pensado preparar un desayuno sano para todos. Espero que no te importe». Ellen sintió que una oleada de irritación volvía a surgir en su interior, pero se contuvo. «Buenos días, Patricia. Gracias por preocuparte». Se sirvió café y se sentó a la mesa, observando a su suegra. De repente sonó el timbre. «¿Quién será a estas horas?», se preguntó Patricia. Ellen fue a abrir.
En el umbral había una mujer más o menos de su edad, con cara cansada pero amable. «Hola, soy Martina», se presentó. «Soy la vecina de Patricia. Me han dicho que ahora vive aquí». Ellen parpadeó sorprendida. «Sí, pase. Patricia está en la cocina». Cuando entraron, Patricia se quedó helada al ver a su invitada. «Martine, ¿qué haces aquí?» Martina juntó las manos nerviosa. «Patricia, siento molestarte, pero necesito tu ayuda. Jorge ha vuelto a beber. No sé qué hacer». El rostro de Patricia se suavizó, lo que sorprendió a Ellen. «Oh, cariño», dijo Patricia mientras se acercaba a Martine. «Siéntate, te prepararé un té». Durante la hora siguiente, Ellen observó cómo Patricia consolaba y aconsejaba a su vecina. Era la primera vez que veía a su suegra tan humana. Patricia hablaba en voz baja, con comprensión y compasión. «¿Recuerdas cuando fuimos juntas al grupo de apoyo?», dijo Patricia. «Quizá deberíamos empezar de nuevo». Martina asintió, secándose las lágrimas. «Tienes razón, es que estoy tan cansada de luchar sola». «No estás sola», dijo Patricia con firmeza. «Tienes amigos, me tienes a mí. Saldremos de esta». Ellen escuchó su conversación, sintiendo cómo cambiaba su percepción de su suegra. Cuando Martina estaba a punto de marcharse, Ellen dijo, de improviso: «¿Quizás te gustaría quedarte a desayunar? Puedo cocinar algo más». Patricia miró sorprendida a su cuñada, pero en sus ojos había un brillo de aprobación. «Sería estupendo», dijo en voz baja. «¿Verdad, Martine?». Durante el desayuno el ambiente era inusualmente cálido. Bernardo y los niños se unieron a ellos y juntos escucharon las historias de juventud de Martina y Patricia. «¿Sabes?», dijo Martina de repente, mirando a Ellen. «Tienes suerte de tener a Patricia. Siempre ha sido un pilar para nuestro barrio. Cuando tuve problemas con George, ella fue la primera en acudir al rescate». Ellen miró sorprendida a su suegra. Patricia se sonrojó ligeramente. «De ninguna manera, Martina. Solo hacía lo que debe hacer una buena vecina». «No, en serio», continuó Martina volviéndose hacia Bernardo. «Tu madre organizaba un grupo de apoyo para esposas de alcohólicos, ayudaba con los niños cuando teníamos que hacer horas extras. Incluso me enseñó a cocinar, ¿te imaginas?». Ellen sintió que su percepción de Patricia cambiaba lentamente. Vio a una mujer que, a pesar de sus defectos, se preocupaba de verdad por los demás. Cuando Martina se marchó, Ellen ayudó a Patricia a recoger la mesa. De repente, su suegra dijo: «¿Sabes, Ellen, yo probablemente he sido demasiado dura contigo. Es que tengo tanto miedo de que Bernardo y los niños sufran como sufrió Martina». Ellen respiró hondo. «Patricia, comprendo tu preocupación, pero tienes que confiar en nosotros. Bernardo y yo nos queremos y queremos a nuestros hijos. No somos perfectos, pero lo intentamos». Patricia asintió. «Tienes razón. Intentaré ser menos entrometida». Fue un momento de frágil tregua. Ellen se dio cuenta de que todos sus problemas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Por la noche, al acostar a los niños, Ellen oyó que Chloe susurraba a su hermano: «¿Sabes? Y la abuela no es tan mala. ¿Has visto cómo ha ayudado a esa tía?». Nicholas asintió. «Sí, fue amable. A lo mejor también nos quiere así, pero a su manera». Ellen sonrió mientras cerraba la puerta de la guardería. Tal vez aquella visita inesperada fuera el comienzo de algo nuevo en su familia. Pero también sabía que quedaba mucho trabajo por hacer y quizás nuevos retos por delante. Mientras se dormía junto a Bernardo, Ellen pensó en lo extraña que es la vida. A veces, la persona más inesperada puede ser un puente hacia el entendimiento y la reconciliación. Y aunque no estaba segura de que todos sus problemas se hubieran resuelto, sentía que había dado el primer paso hacia una verdadera unidad familiar. Habían pasado 15 días desde la visita de Martina. Las relaciones entre Ellen y Patricia se habían vuelto un poco más cordiales, pero la tensión seguía siendo palpable.
Aquella noche Bernardo llegó tarde al trabajo y Ellen estaba acostando a los niños cuando oyó el ruido de cristales rompiéndose en la habitación de Patricia. Alarmada, se apresuró a subir. La puerta estaba entreabierta y Ellen vio a su suegra de pie sobre los fragmentos de un marco roto. «Patricia, ¿estás bien?», preguntó Ellen entrando en la habitación. Su suegra se sobresaltó y se agachó rápidamente tratando de recoger la foto. «Estoy bien, Ellen. Solo es una vergüenza», respondió con voz temblorosa. Pero Ellen pudo ver que en la foto había un hombre joven que no se parecía al padre de Bernardo. Ayudó a Patricia a recoger los pedazos y de pronto se fijó en la inscripción del reverso de la foto. «Para mi querida Patricia, siempre tuyo, Robert, 1975». «¿Quién es Patricia?», preguntó Ellen con cautela. La suegra se puso pálida. No es nadie, una vieja amiga». Pero su mirada decía otra cosa. Ellen sintió que había algún misterio detrás. «Patricia, puedes confiar en mí. Patricia, puedes confiar en mí». Patricia se hundió pesadamente en la cama, aferrando la fotografía entre sus manos. «Fue hace mucho tiempo, Ellen. Yo era joven y estúpida. Robert era el amor de mi vida». Ellen se sentó a su lado, escuchando atentamente. «Íbamos a casarnos, pero mis padres se opusieron. Me obligaron a casarme con Jorge, el padre de Bernardo, y estaba embarazada cuando me casé». Ellen sintió que se le cortaba la respiración. «¿Quieres decir...?» Patricia asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca he estado segura, pero existe la posibilidad de que Bernardo no sea hijo de Jorge». Ellen se quedó de piedra. Esta información podía poner patas arriba toda su vida. «Patricia, debes decírselo a Bernardo», dijo en voz baja. «No», exclamó su suegra, «le arruinaría. Adoraba a su padre. No puedo». En ese momento oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz de Bernardo. «Estoy en casa». Patricia miró asustada a Ellen. «Por favor, no se lo digas. Prométemelo». Ellen dudó. Sabía que Bernardo tenía derecho a saber la verdad, pero también se daba cuenta del golpe que supondría para él. «De acuerdo», dijo al fin. «No se lo diré, pero deberías pensar en decírselo tú». Patricia asintió enjugándose las lágrimas. Cuando Bernardo subió, las dos mujeres intentaron aparentar que no había pasado nada. «¿Va todo bien?», preguntó él notando la tensión. «Sí, cariño», respondió Patricia con una sonrisa tensa. «Solo una pequeña torpeza con el portarretratos». Ellen sintió el peso del secreto que ahora tenía que guardar. Se dio cuenta de que podría cambiar su relación tanto con Patricia como con Bernardo. Pero lo más importante era que no sabía cuánto tiempo podría guardar silencio, sobre todo viendo cómo ese secreto estaba corroyendo a Patricia por dentro. Mientras se iba a la cama, Ellen pensó en cómo una revelación podría cambiar toda la dinámica familiar. Sabía que ahora se enfrentaba a una difícil elección: guardar el secreto de Patricia o contarle la verdad a su marido, arriesgándose a destruir su relación con su madre y su visión de su propio pasado. En la oscuridad del dormitorio, Ellen sintió que estaba en el umbral de un nuevo reto, aún más difícil, que podría destruir por completo a su familia o tal vez fortalecerla. Había pasado una semana desde la noche en que Ellen conoció el secreto de Patricia. Aquella semana le pareció interminable. Cada vez que miraba a Bernardo o a Patricia, sentía el peso del secreto que ahora se veía obligada a guardar. Notó que se volvía más irritable, a menudo distraída en el trabajo y en casa. El viernes por la noche, Bernardo propuso una cena familiar en un restaurante. Ellen aceptó, con la esperanza de que un cambio de aires la ayudara a distraerse de sus angustiosos pensamientos. El restaurante era acogedor y tranquilo. Los niños estaban encantados de poder pedir sus platos favoritos y Patricia parecía estar de buen humor. Ellen, sin embargo, no podía relajarse.
Se sorprendió a sí misma escudriñando el rostro de Bernardo, tratando de encontrar un parecido con el hombre de la fotografía. «Ellen, ¿estás bien?», preguntó Bernardo, dándose cuenta de su distracción. «Apenas has tocado la comida». «Sí, estoy bien», mintió ella, intentando sonreír. «Solo estoy un poco cansada del trabajo». Patricia miró atentamente a su cuñada y Ellen creyó ver miedo y súplica en sus ojos. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones, querida», sugirió Patricia con repentina dulzura. «Has trabajado mucho últimamente». Ellen sintió una punzada de irritación. Antes se lo habría tomado como una crítica, pero ahora se daba cuenta de que Patricia solo intentaba desviar la atención del verdadero problema. «Gracias por tu preocupación, Patricia, pero puedo ocuparme de ello», respondió secamente. Bernardo desvió la mirada de su madre a su mujer, percibiendo la tensión entre ellas. «Oye, no hablemos de trabajo», dijo, tratando de aligerar el ambiente. «¿Prefieres contarme cómo te ha ido el día?». Chloe empezó a contar con entusiasmo el proyecto del colegio, pero Ellen apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en cómo podría cambiarles la vida a aquel secreto si se descubría la verdad. ¿Seguiría Bernardo queriendo a su madre? ¿Perdonaría a Ellen por habérselo ocultado? De repente, Nicolás, que hasta entonces había estado picoteando en silencio su plato, preguntó: «Papá, ¿por qué no tienes hermanos?». Bernardo parpadeó sorprendido. «Bueno, ya sabes, a veces pasa. Algunas personas tienen muchos hermanos y otras no». «Pero, ¿por qué?», insistió el niño. ¿Acaso la abuela no quería tener más hijos? Ellen sintió que Patricia se ponía tensa. Lanzó una rápida mirada a su suegra y la vio palidecer. «Nicolás, esa no es una pregunta muy educada», dijo Ellen en voz baja tratando de cambiar de tema. Pero Bernardo parecía interesado. «Sabes, hijo, la verdad es que nunca lo había pensado». «Mamá, ¿por qué no tengo hermanos?». Patricia apretó nerviosamente la servilleta. «Bueno, es difícil de explicar, cariño. A veces la vida no sale como la planeamos». Ellen se dio cuenta de lo difícil que era para Patricia tener esta conversación. Sintió una repentina compasión por su suegra. «Quizá podríamos hablar de ello en otro momento», sugirió Ellen tratando de salvar la situación. Ahora no era el momento ni el lugar adecuado para ese tipo de conversaciones. Bernardo frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Qué tiene de secreto?». Ellen sintió que se le secaba la garganta. Miró a Patricia, que parecía a punto de llorar. «Bernardo, por favor», dijo Patricia en voz baja. «No hagamos esto ahora». Pero Bernardo solo parecía más interesado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué reaccionas así ante una simple pregunta?». Ellen sentía que la situación se descontrolaba. Podía ver el pánico en los ojos de Patricia y la creciente sospecha de Bernardo. «Bernardo», empezó Ellen, sin saber qué iba a decir a continuación. En ese momento, Chloe volcó accidentalmente su vaso de zumo. El líquido se derramó sobre la mesa, goteando sobre el suelo. Este pequeño incidente cambió instantáneamente la atención de todos. «Lo siento, cariño», dijo Ellen, levantándose para ayudar a su hija. «Vamos a limpiar esto». Mientras limpiaban el zumo y llamaban al camarero, el momento de tensión pasó. Sin embargo, Ellen sintió que solo era un respiro temporal. Vio que Bernardo lanzaba miradas pensativas a su madre y Patricia evitó mirarle a los ojos. Cuando llegaron a casa, Ellen se sentía tan agotada como después de una maratón. Después de acostar a los niños, bajó a la cocina a por un vaso de agua y allí encontró a Patricia. «Gracias», dijo su suegra en voz baja. «Por no decírmelo», suspiró Ellen. «Patricia, no podemos seguir así. Bernardo no es tonto, puede intuir que algo va mal». Patricia asintió con los hombros caídos. «Lo sé, pero no sé cómo decírselo. Tengo miedo de perderle, Ellen. Es todo lo que tengo».
Ellen sintió una repentina simpatía por la mujer que hasta hacía poco le había parecido la principal fuente de problemas de su familia. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo, sin dar crédito a sus propias palabras. «Pero tenemos que decirle la verdad. Se la merece». Patricia asintió, y Ellen vio lágrimas en sus ojos. Mientras caminaban hacia el dormitorio, Ellen sintió que estaban al borde del precipicio. Un paso en falso, y su familia podría quedar destruida. El sábado amaneció nublado, reflejando la tensa atmósfera que reinaba en casa de Giovanni. Ellen se levantó temprano, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. Patricia y ella habían acordado que hoy le contaría la verdad a Bernardo. Al bajar a la cocina, Ellen encontró a Patricia nerviosa revisando las bolsitas de té. «Buenos días», dijo Ellen en voz baja. Patricia se estremeció. «Oh, Ellen, buenos días. ¿Estás segura de que debemos hacer esto?» Ellen respiró hondo. «Sí, Patricia. No podemos seguir viviendo una mentira». El sonido de los pasos de Bernardo en la escalera hizo que ambas mujeres se tensaran. Cuando entró en la cocina, sonriente y estirándose, Ellen sintió una punzada de culpabilidad porque estaban a punto de destruir su mundo. «Buenos días, queridos», dijo Bernardo alegremente. «¿Qué hay para desayunar?» «Bernardo», empezó Ellen, tratando de que no le temblara la voz. «Tenemos que hablar». La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Bernardo. «¿Qué te pasa? ¿Algo con los niños?» «No, cariño, los niños están bien», intervino Patricia. Me preocupa a mí. Y a ti también». Bernardo frunció el ceño, desviando la mirada de su madre a su esposa. «¿De qué estás hablando?» Ellen le cogió de la mano y le condujo al salón. Patricia la siguió, con el rostro pálido y tenso. Cuando estuvieron todos sentados, Patricia sacó del bolsillo de su bata una vieja fotografía, la de Robert. «Bernardo», comenzó con voz temblorosa, «hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Durante la media hora siguiente, interrumpida por sollozos y pausas, Patricia le contó a su hijo la historia de su juventud, de Roberto, de su matrimonio forzado con Jorge y de la posibilidad de que Bernardo no fuera su hijo. Bernardo escuchaba sin interrumpir. Su rostro se volvía más pálido y tenso con cada palabra que pronunciaba su madre. Cuando Patricia terminó, un pesado silencio flotaba en la habitación. Ellen sentía que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué esperar de su marido. Finalmente Bernardo habló, con la voz ronca. ¿Por qué me cuentas esto ahora?» Patricia miró a Ellen y ésta asintió, dándole a entender que la apoyaría. «Accidentalmente rompí el portarretratos que tenía esa foto», dijo Patricia. Ellen lo vio y no pude guardar el secreto por más tiempo. Bernardo se volvió bruscamente hacia su mujer. «¿Lo sabías? ¿Y no me lo dijiste?» Ellen sintió que se le estrujaba el corazón. «Bernardo, me he enterado hace poco. Pensamos que debías enterarte por tu madre». Bernardo se levantó, con las manos temblorosas. Los dos me habéis mentido. Toda mi vida. ¿Ha sido una mentira?» «No, hijo», intentó Patricia cogerle la mano, pero él se apartó. «Te he querido todos los días de tu vida. Nunca fue una mentira». «Pero no lo sabes con seguridad, ¿verdad?», dijo Bernardo con amargura. «Podría haber sido hijo de Roberto». Ellen se levantó, intentando acercarse a su marido. «Bernardo, entiendo cómo te sientes». «No, no lo entiendes», gritó él. «Ninguno de los dos lo entendéis. Los dos me habéis traicionado». Con estas palabras salió corriendo de la habitación. Pocos segundos después oyeron el portazo de la puerta principal. Patricia rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Ellen se hundió a su lado en el sofá, desolada. «¿Qué hemos hecho?», susurró Patricia entre lágrimas. Ellen no sabía qué decir. Se dio cuenta de que su familia estaba al borde de la destrucción y no estaba segura de que pudieran sobrevivir a la prueba. Bernardo no contestó al teléfono en todo el día. Los niños percibían la tensión en la casa y estaban
inusualmente callados. Ellen intentó mantenerlos ocupados mientras tranquilizaba a Patricia y luchaba contra sus propios sentimientos de culpa y ansiedad. Al anochecer, cuando los niños estaban en la cama y Patricia se había dormido, agotada por el llanto, Ellen oyó abrirse la puerta. Bernardo entró en la casa, con aspecto cansado y perdido. Cuando vio a Ellen, se detuvo, sin saber qué decir. «Bernardo», empezó ella en voz baja. «No», la interrumpió él. «No estoy preparada para hablar de ello. Es que necesito tiempo». Ellen asintió, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Lo entiendo. Que sepas que te quiero. Todos te queremos». Bernardo la miró durante un largo momento con una mezcla de dolor, rabia y confusión. Luego, sin decir palabra, subió las escaleras. Ellen se quedó sola en el oscuro salón, sintiendo que su familia se encontraba en una encrucijada. Había pasado un mes desde el día en que se supo la verdad. Para la familia Giovanni había sido una época de profunda confusión y dolorosas revelaciones. Bernardo se fue una semana a casa de un amigo para Diao. Ellen sentía que su familia se tambaleaba al borde de la desintegración. El domingo por la mañana, Ellen se despertó con el corazón encogido. Hoy era el cumpleaños de Bernardo y no sabía qué esperar. Bajó a la cocina y encontró a Patricia preparando el desayuno. «Buenos días, Ellen», le dijo su suegra en voz baja. «Estaba pensando, tal vez podríamos hacer la tarta favorita de Bernardo». Ellen asintió, sintiendo un nudo en la garganta. El último mes había cambiado su relación. Ya no eran enemigas, pero tampoco estaban unidas. Lo que las unía era el dolor compartido y el miedo a perder a Bernardo. Mientras cocinaban, Chloe y Nicolás entraron corriendo en la cocina. «Mamá, abuela, ¿podemos ayudar?», preguntó Nicolás. «Por supuesto, cariño», contestó Ellen, intentando sonreír. Los niños sintieron la tensión en la casa, pero intentaron apoyar a sus padres lo mejor que pudieron. Su amor inocente era un rayo de luz en estos días oscuros. De repente, sonó el timbre. Ellen se quedó helada e intercambió una mirada de preocupación con Patricia. ¿Quién podría haber llegado tan temprano? Al abrir la puerta, Ellen sintió que se le cortaba la respiración. En el umbral había un hombre mayor, de pelo gris y rasgos faciales familiares. «Hola», dijo nervioso. «Soy Robert. Necesito hablar con Patricia y Bernardo». Ellen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese momento Patricia apareció detrás de ella y su rostro palideció al ver a su invitado. «Robert», susurró. «¿Qué haces aquí?». «Patricia», comenzó, pero fue interrumpido por la aparición de Bernardo bajando las escaleras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Bernardo con voz tensa. «¿Quién es?». Se hizo un gran silencio. Ellen podía sentir cómo la tensión en la habitación alcanzaba un punto crítico. «Creo que todos tenemos que hablar», dijo finalmente, tratando de mantener la calma. La hora siguiente fue la más dura de la vida de Ellen. Se sentaron en el salón mientras Robert contaba su historia. Resultó que nunca había dejado de querer a Patricia y que había seguido la vida de Bernardo desde lejos. Tras enterarse de los últimos acontecimientos por un conocido común, decidió que había llegado el momento de revelar toda la verdad. «Me hice una prueba de ADN hace años», dijo Robert mirando a Bernardo. «Tú eres mi hijo». Bernardo se quedó sentado como si le hubiera caído un rayo encima. Él vio cómo su mundo se derrumbaba por segunda vez en un mes. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz temblorosa. «¿Por qué me habéis mentido? Creíamos que te protegíamos», respondió Patricia entre lágrimas. «Pero ahora me doy cuenta de que solo hemos complicado más las cosas». Ellen observó la escena, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Pero entonces vio que Chloe y Nicolás se asomaban por detrás de la puerta con caras llenas de miedo e incomprensión. Entonces se dio cuenta de lo que tenía que hacer.
Mira, dijo Ellen poniéndose en pie. Sé que ahora todo parece perdido, pero míranos. Estamos todos aquí, juntos. Sí, nuestra familia es imperfecta. Sí, hemos cometido errores, pero ¿no es eso de lo que se trata la familia? ¿Aceptarse a pesar de las imperfecciones? Se volvió hacia Bernardo. Querido, sé que te sientes traicionado, pero mira a tus hijos, tu madre que te ha querido todos los días de tu vida, Robert, que tuvo el valor de venir hoy aquí, y a mí, te quiero pase lo que pase. Bernardo la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿cómo podemos seguir adelante después de todo esto? Ellen le cogió la mano. Paso a paso, día a día, juntos. Se hizo el silencio en la habitación. Y entonces Chloe y Nicholas salieron corriendo de su escondite y corrieron hacia su padre. «¡Papá, te queremos!», gritaron al unísono, abrazándolo. Y algo cambió en ese momento. Bernardo abrazó a sus hijos, y Ellen vio cómo la tensión empezaba a abandonar sus hombros. «Yo también os quiero», susurró. Patricia y Roberto intercambiaron miradas de pesar y esperanza. Ellen se dio cuenta de que era el principio de un largo camino hacia la curación. «¿Sabes qué?», dijo, secándose las lágrimas. «Hoy es el cumpleaños de Bernardo, y tenemos tarta, tal vez. Quizás podríamos celebrarlo juntos, en familia». Bernardo la miró, luego a su madre, a Robert y a sus hijos. Lentamente, muy lentamente, una leve sonrisa apareció en su rostro. Creo que estaría bien», dijo en voz baja. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa, Ellen sintió que algo cambiaba en el ambiente de su casa. Sí, aún quedaban muchas conversaciones, lágrimas y posiblemente peleas por delante. Pero hoy habían dado el primer paso hacia un nuevo comienzo. Al ver a esta extraordinaria familia reunida, Ellen se dio cuenta de que a veces hay que pasar por el dolor y la destrucción para construir algo más fuerte y real. Y mientras estén dispuestos a luchar por su amor y por su familia, tendrán la oportunidad de un futuro feliz. Soplando las velas de la tarta, Bernardo pidió un deseo. Aunque nadie sabía de qué se trataba, todos tenían la sensación de que se trataba de un nuevo comienzo para su inusual pero entrañable familia.